to see this riot inside of my veins. Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. A ver la conexión desde un barrio de Madrid a un barrio de Buenos Aires. Javier Sampedro, Pera Estupiñán, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. En nuestros puestos. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, experto en jazz, especialmente en Miles Davis, colaborador de El País. Pera, estás en Buenos Aires, ¿no? Has vuelto de la Patagonia. Sí, regresé. La verdad es que fue una semanita de desconexión que ya me he vuelto a conectar a tope con la pandemia, con todo, pero en la memoria sí que hay esos 7 días. Lo que tiene viajar es que vas rememorando, es como que vives más. Tuve una sensación, lo que os conté la semana pasada, ¿no? Después de conducir muchísimos kilómetros para llegar a un punto determinado y ver un puma, y dices, ¿justifica tanto esfuerzo, tanto dinero al final también para estos 5 minutos de ver el puma? Pero es que, claro, estos 5 minutos se van multiplicando con el tiempo. O sea, cada vez que los revives, cada vez que los vuelves a explicar, es como... Y viajar en realidad es todo así, ¿no? Tantos estímulos nuevos que captan tanta atención, es como que vivieras más. ¿Y se te olvidó la pandemia, de verdad? La verdad es que por unos días sí, ¿eh? O sea, hombre, no, porque... Al final las mascarillas tienen un efecto que te recuerda que algo está pasando, pero sí, o sea, de temas de actualidad y de pensar en... Sí, cifras, científicos relacionados. Contagios, claro, te desconectaste, ¿no? Sí. Pero bueno, después también te reenganchas rápidamente. Pues ya lo sabes, Javier, a la Patagonia para desconectar y para poder escribir artículos de otra cosa que no sea la pandemia. No sé, porque luego si estás toda la vida contando lo del puma, pues, tus nietos te van a odiar. El abuelo Cebolleta Pues el puma ese que vive un día en la Patagonia, ¿no? Oye, vamos a poner los pies en el suelo porque siempre hacemos un repaso con vosotros también de cosas de las que tenemos que hablar en el mundo en el que estamos. Ahora hay una gran preocupación por otra mutación más de la cepa británica, porque hace que podamos ser más resistentes a las vacunas. Esta es, de nuevo, pregunta de inútil, Javier. ¿Para comprobarlo bastaría con hacer un test de anticuerpos a los que ya estén vacunados? No, porque eso serviría para ver si su respuesta es menor, ¿no? Si tiene una menor respuesta inmune frente a la exposición al virus. Y estas mutaciones son, por ejemplo, la variante británica tiene 20, solo en la proteína de la espícula. El efecto que se puede tener sobre unos anticuerpos de una persona o de otra, pues tenemos el problema de la variabilidad individual, que es muy alta, ¿no? Y claro, no comprendemos bien. Y aquí hay que secuenciar. Por eso, tanto la OMS como la presidenta de la Comisión Europea han llamado a los países a incrementar su capacidad de secuenciación del genoma del virus, que es donde te sale esta nueva variante británica, que es más o menos la anterior, si le añades una de las mutaciones más importantes de la espícula del virus, que se llama E484K. Esta no quiere decir más que en la posición 484 de la proteína, una E se cambia por una K, es un aminoácido por otro. Y también se le puede llamar ERIC para los amigos, ¿no? Empieza por E, acaba por K, pues bueno, ERIC, para no andar diciendo eso. Y esta mutación ya se ha visto en Sudáfrica y en Brasil, en las variantes brasileñas, que disminuye la respuesta inmune en ocasiones al suero de gente infectada, en ocasiones al suero de gente vacunada con la vacuna de Pfizer. Pero tienes que ver que la mutación está ahí para poder obtener la conclusión, así que hay que secuenciar.
Hay también un estudio sobre anticuerpos en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York que sugiere que una persona que ha pasado el virus y ha recibido solo la primera dosis de la vacuna tiene más anticuerpos que otra que no ha pasado el virus, pero ha recibido las 2 dosis, ¿no? Claro, no sé si desde el punto de vista científico o casi matemático, y ante la escasez de vacunas, deberíamos poner solo una dosis a quienes ya han pasado el virus. Sí, si se confirma, el estudio es relativamente pequeño, pero parece bastante concluyente. Si se confirman estos resultados, sí que por la escasez de vacunas que comentas, es decir, se trata de optimizar al máximo lo que tenemos, y si las personas que ya han pasado por la enfermedad generan anticuerpos, pues tienen que estar un poquito más atrás en los planes de vacunación, y quizás con una dosis ya funcionaría. O sea, al final tomamos muchas decisiones por miedo también, ¿no? Por miedo, imagínate tomar la decisión de hacerlo así y que después salga mal, pues las críticas que pueden conllevar, pero los datos, no sé. Son los que son. Bueno, hay que hacer pequeños ensayos y están en ello, ¿no? Están haciendo más ensayos, pero parece una posibilidad real, por lo menos con vacunas que son muy similares, como es el caso de AstraZeneca y la Sputnik 5, ¿no? Son vacunas basadas en el mismo concepto y son muy similares. Y según ese estudio, pues sería una posibilidad muy, muy sensata, ¿sí? Oye, una cosa más, y ahora recuerdo el teléfono también para los oyentes, y me interesaba ver especialmente tu opinión, porque ha habido durante la semana mucha polémica con el proyecto de la ley trans. Unidas Podemos propone que a partir de los 16 años baste expresar la voluntad para cambiar de género. La vicepresidenta Carmen Calvo ha criticado esto, tiene otro punto de vista. Claro, tú publicaste el libro La ciencia del sexo. Me pregunto cuál es la opinión de un científico sobre esto. Bueno, es un tema delicado porque no todos los transexuales son iguales. O sea, la transexualidad, digamos, está muy bien caracterizada desde hace tiempo. El género no es binario, es decir, los compartimentos estancos entre masculino y femenino a ningún nivel, a nivel cromosómico hay intersexualidad, a nivel hormonal hay intersexualidad. Cuando miras áreas del cerebro puede haber cierta intersexualidad, y luego cuando te toca definirte, tener qué identidad sexual tú sientes, pues hay tanto intersexualidad como personas que se sienten de otro género, y esto obviamente hay incluso el término disforia de género para definir cuando alguien se siente mal, pero luego es verdad que hay toda una corriente un poco, digamos, de gente quizás más joven, donde hay una deconstrucción del género que a nivel intelectual está muy bien, y que abogan por una cierta ambigüedad, por romper moldes. Y aquí pues quizás yo puedo entender que son un perfil un poco diferente a las personas que realmente lo viven como un problema, y la medicina y la sociedad no puede esconderlo y tiene que regularlo. Pero es complicado, pero yo recuerdo a una experta en transexualidad de preguntarle, ¿pero qué es sentirse hombre y qué es sentirse mujer? Y si lo pensáis, siempre es una comparación, digamos, externa con unos roles o con una estética, y yo me lo pregunto, o sea, ¿qué es sentirse hombre? Si digamos, a nivel interno no tenemos una respuesta tan clara. Siempre dices, bueno, te identificas más con unos comportamientos que suelen ser masculinos, o con una estética o con unos cuerpos que suelen ser masculinos, pero hay una parte de construcción social importante en el género. No sé si he dado una respuesta muy coherente a la polémica. No, la respuesta es que es complicado tener una opinión sobre esto, sobre todo porque para muchos seguramente es imposible ponerse en la piel de quienes realmente tienen que tomar esa opción, ¿no? Sí, pero yo he conocido, en el libro yo estuve en una operación de cambio de género, conocí una persona que se llama,
de los pocos que hay que se llaman bigéneros, que dices, no, yo es que en toda mi vida ha habido momentos donde me he sentido hombre y momentos donde me he sentido mujer. No es el transexual que siempre se siente con el género puesto, los que llaman el bigender, y no era un capricho, es decir, no es algo que de repente por influencia de tus compañeros de un movimiento social determinado digas, ¿sabes qué? Pues yo ahora quiero romper moldes y no, es alguien que desde pequeño, a escondidas y con miedos, iba experimentando. Bueno, si quieren hacer preguntas a Javier y a Pera, intentamos guardar unos minutos al final pues cuando lleguen casi las 11 de la mañana. 638-855-349 es un número de WhatsApp, así que pueden dejar también notas de audio o dejando un teléfono, llamamos de vuelta. 638-855-349. Queríamos alejarnos un poco de la pandemia con vosotros, pero también intentar ayudar a comprender mejor cómo estamos respondiendo ante esta crisis global y para hacerlo en los últimos meses, en este tiempo de ciencia, hemos recurrido a la filosofía, a la antropología, a la historia. Yo creo que también podemos aprender mucho del comportamiento de nuestra especie fijándonos en otras, como son el resto de los primates. Son tan parecidos a nosotros que incluso hay documentadas guerras civiles entre chimpancés, y la última se está librando ahora en Uganda, donde una comunidad de 200 miembros se ha dividido en dos bandos que llevan años atacándose y provocando muertes. Jordi Galvani es primatólogo, es profesor de la Universidad de Barcelona y codirector del Departamento de Investigación del Instituto Jane Goodall en España. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. La propia Jane Goodall documentó guerras despiadadas entre ejércitos de chimpancés que son muy similares a las humanas. Lo contó, de hecho, en este programa cuando estuvo por aquí una vez. ¿Qué ha ocurrido en el caso del clan de Uganda? Bueno, es cierto que en este caso se ha documentado como una segunda guerra en estos chimpancés de Uganda, de una población que se llama Ngogo. Eso está al suroeste de Uganda. Y aquí ha pasado algo parecido a lo que pasó en el caso de Jane Goodall, ¿no? Han pasado varios años, pero tenemos un grupo muy grande que pasó a tener 200 chimpancés. Esto no es nada común. Los grupos de chimpancés suelen tener como máximo 50, 60 individuos. Y al ser tan grande hay una gran competencia por los recursos. Estos grupos suelen fisionarse, se dividen en subgrupos. Y cuando hay esta subdivisión, ya son grupos independientes y empiezan a competir por los recursos. Y aquí es cuando se producen estos asaltos coordinados de un grupo hacia otros, básicamente por competir por recursos. El problema en este caso es que el territorio era... el área vital de estos dos grupos estaba solapado y entonces se encuentran más a menudo y el riesgo de ataque es mucho mayor en este caso. Recursos. Oye, ¿qué criterio? No, adelante. Perdona, es solo una pregunta muy breve. ¿Qué criterios siguen los chimpancés para fisionarse? Para formar grupos, ¿no? ¿Cómo se forman los grupos? ¿Cómo se forman dos grupos separados? ¿Sí? ¿Son familias más próximas? Pues en realidad, a ver, los chimpancés viven en sociedades de multimacho, multihembra, es decir, hay muchos machos adultos, muchas hembras adultas, son promiscuos también, es decir, tienen relaciones entre todos ellos y pertenecen a familias distintas. Y ya tienen una dinámica de fusión y fisión natural, es decir, en función de la estacionalidad, de la disponibilidad de recursos alimentarios, sobre todo frutas, tienden mucho a ir a árboles frutales, a alimentarse. Ya pueden fisionarse en subgrupos y volver a fusionarse cuando hay más recursos alimentarios. Lo que pasa es que si el número de individuos del grupo crece demasiado, es insostenible. Y entonces estas fisiones, en este caso, ya suelen ser permanentes. Y deberían buscar territorios adyacentes donde poder vivir para buscar recursos nuevos. ¿Pero hay un líder? ¿Hay un líder? Ay, perdón. No, iba a decir que tal y como lo está contando, no tienen principios los chimpancés, ¿no? Bueno, tienen sus propios principios, distintos a los humanos. En realidad preguntaba si hay un líder, en realidad son muy jerárquicos. Hay un líder, hay el macho alfa,
Luego también hay una hembra alfa, evidentemente, y este líder es el que realmente domina al grupo, es el que, no es que tome decisiones, pero es que todos retan pleitesía a este líder. No tiene por qué ser el chimpancé más fuerte, pero quizá sea el chimpancé más hábil, el que puede pues tener más alianzas, más coaliciones con otros chimpancés, y el que tiene pues al que otros chimpancés realmente quieren que sea él el líder. Y ser un buen líder no implica que sea un bully, un chimpancé que les haga la vida imposible al resto, sino que realmente solventa problemas, rebaja tensiones en el grupo. Realmente hay muy buenos líderes entre los chimpancés también. Espera, Javier. Sí, adelante. Sí, o sea, yo me recuerdo el documental de Jane Goodall que vi sobre su gran decepción relacionado en lo que preguntaba Javier antes, ¿no? Al darse cuenta de que realmente también eres unos bárbaros. Jane Goodall asumía que las guerras los asesinatos, la crueldad era algo de la sociedad humana por los grupos grandes y complejos que formábamos, y al darse cuenta de que los propios chimpancés también eran despiadados, le provocó pues como un gran desazón, ¿no? Una tristeza. Sí, Jane Goodall, claro, llevaba allí ya pues varios años estudiando los chimpancés, aprendiendo cómo utilizaban herramientas, cómo era la estructura social, etcétera, y de golpe y porrazo se encuentra con estas agresiones, lo que llamaron la guerra de los 4 años. Hubo varias muertes de un grupo hacia otro, también debido a una fisión anterior que duró 4 años, hubo 6 o 7 muertos, y a ella incluso le costó mucho aceptar, ¿no? Este hallazgo científico, porque no se había visto nunca antes, ¿no? Ahora ya hemos visto que hay otros casos, ya se ve como algo más normal, pero también deciros que en realidad estas agresiones son de un grupo hacia otro, en la mayoría de casos o porque ya no viven juntos y muchos de ellos no se conocen entre ellos. Y también la diferencia entre este tipo de agresiones y una guerra humana es que en las guerras, aunque las miráramos en cazadores-recolectores actuales, realmente hay coaliciones entre varios grupos para atacar a otros grupos, es decir, gente o personas que no se conocen entre ellas, que atacan a otras personas que tampoco se conocen entre ellas, por unos ideales, por unos motivos diversos, ¿no? Aquí, en el caso de los chimpancés, realmente el nivel de complejidad no es tan grande, aunque sí es verdad que son agresivos, que se matan entre ellos, se ensañan entre ellos y además practican canibalismo después. Es decir, todo esto es verdad. Claro. Pero las motivaciones quizás sean más directas por el uso del espacio, por la competencia por los recursos. Claro, tú siempre hablas de los recursos. Los ataques creo que han tenido lugar en un territorio fronterizo que está lleno de árboles que son muy valiosos por la fruta, por los frutos. Sabemos por lo que dices que los chimpancés matan por comida. ¿Matan también por poder? Por poder es posible que también haya habido casos, quizá no de un grupo hacia otro, porque de un grupo hacia otro se da en este caso cuando se da en la frontera, pero sí cuando ha habido quizá machos que han salido de un grupo y han vuelto, a lo mejor les han visto las intenciones de tomar el poder y ha habido varios chimpancés que han decidido matar a estos machos que han vuelto a su grupo para que no tomen el poder, ¿no? Y directamente los han matado. O sea que por el poder es posible que también algún caso de asesinato interno en sujetos que han vuelto al grupo original sí que ha habido estos casos. Yo me acuerdo que Jared Diamond, en su primer libro que se llamaba El tercer chimpancé, decía que las únicas especificidades humanas eran la guerra y las drogas. Y realmente se equivocó en los dos casos, claro, ¿no? Porque guerras tenemos en los chimpancés y drogas, vamos, se hacen todos los días experimentos con ratas y ratones y en cuanto les das la oportunidad de pulsar la palanca de la cocaína, se mueren de hambre, porque si tienen que elegir entre la palanca de la cocaína y la de la comida. Así que ni guerra ni drogas nos hacen únicos, ¿no? Sí, no, realmente, a ver, el término guerra para un chimpancé yo creo que le viene muy grande y es un concepto que se ha utilizado para que el gran público pues le llame la atención, ¿no? Pero bueno, sí que este conflicto se asemejaría bastante a los conflictos étnicos que podría haber en algunos grupos de cazadores-recolectores, en conflictos tribales, podríamos decir.
Y el uso de sustancias también está utilizado también en muchas especies animales, ¿no? El consumo de alcohol y otras drogas también. Quizá lo que nos haga más únicos a los humanos es el cerebro que tenemos, ¿no? ¿Se ha cortado? Lo que tenemos y nuestra capacidad de comunicación a distancia que es subóptima. Desde luego, si tú ves un chimpancé y un humano, lo primero que te llama la atención es el enorme cabezón que tenemos la especie humana, ¿no? Que de hecho es la causa de que los partos sean porque si habéis visto parir a una jirafa, sale la jirafa andando y tan tranquila, ¿no? Pero tenemos tal cabezón que además nacemos inválidos, porque nuestro desarrollo cerebral no ha terminado al nacer. Entonces eso es la diferencia más obvia. Claro, pero respecto al del cuerpo. Sí, yo no sé si ha vuelto Jordi, pero de estudios de primates yo recuerdo una experiencia siguiendo a una primatóloga en el bosque Yasuní de la Amazonia. Ella se fijaba en spider monkeys, en monos araña, y me acuerdo mucho porque estaba en el medio de la selva, en un sitio que solo se podía llegar en barca, y ella llevaba 6 meses levantándose a las 5 de la mañana para caminar 1 hora y media dentro del bosque, y a una familia de unos 8 o 9 miembros estar tomando datos durante todo el día de, pues si ahora ha hecho caca, ahora se ha peleado con ahora ha comido este fruto, ahora se ha apareado tal, y así durante 6 meses, y regresaba. Y yo me acuerdo que escribí un artículo diciendo: me interesan más las primatólogas que los primates, es decir, ¿quién te estudia a ti? ¿Sabes? Me pareció. No, pero no en el sentido de... Eso es muy tuyo, espera. Sí, pero que estaba extrapolando el comportamiento humano así, y decía, porque estaba entusiasmada con este trabajo en medio de la selva, y pensé, le quería preguntar a Jordi también. Que Jordi no te ha escuchado, ahora está por teléfono, me parece, ya para despedirnos de él, y seguramente tendría mucho que decir sobre esto que acabas de comentar, porque a él no le estudia nadie como primatólogo, pero Jordi, solamente una cosa. ¿Estás por teléfono, no, Jordi? Sí, aquí estoy, sí. Estás ahí. Solamente una cosa más, claro, de todo esto que has contado, has enmarcado muy bien como la palabra guerra, a lo mejor es un término demasiado humano como para definir lo que está pasando, pero sí que os sorprende lo que tú decías al principio, lo grande que ha llegado a ser este grupo, ¿no? Casi el triple de lo habitual, con 200 miembros, y luego el nivel de violencia. De ahí también igual se puede extrapolar una metáfora: las sociedades cuanto más grandes, más violentas. Sí, está claro que, los recursos son limitados. Entonces, cuando hay recursos limitados y hay demasiada población, va a haber más competencia por ellos. Y en este caso, en los casos de chimpancé de Ngogo, podría ser que podría haber un problema en el tema del hábitat. El hábitat que tiene es muy limitado. Es un hábitat de mosaico, hay zonas donde hay mucha población humana muy cerca. Es verdad que están dentro de un parque nacional, bien protegidos, pero si la población sigue creciendo y no tienen dónde ir, no tienen más bosque disponible, van a seguir creciendo con un hábitat limitado y van a surgir más conflictos. Esta guerra está continuando, o este conflicto está continuando, y va a seguir habiendo muertes de chimpancés, que en realidad lo que está haciendo es regular la población de chimpancés, y la única solución aquí es que tengan más hábitat, incrementar las zonas de protección, ¿no? las reservas naturales. Claro, al final todo se reduce a lo mismo. Jordi Galvani, que es primatólogo, profesor en la Universidad de Barcelona y codirector del Departamento de Investigación del Instituto Jane Goodall en España. Gracias, Jordi, un abrazo. Muy bien, muchas gracias, adiós. Hasta luego. Con ciertos problemas de comunicación, estamos aquí en una conexión transatlántica. Una llamada solamente para vosotros, para Pere y para Javier. Es Esperanza desde Madrid. ¿Cómo estás, Esperanza? Buenos días. Hola, Esperanza. Hola. Sí, te escuchamos muy bien. Mire, sí, les quería hacer una pregunta. La OMS ha reducido el umbral de ciclo de las PCR de 45 a 35. ¿Quiere esto decir que se han estado dando falsos positivos cuando se hacían las PCR? Gracias por la pregunta, Esperanza. Javier, todo tuyo.
A ver, los ciclos de la PCR, esto es, empiezas de una molécula, ¿no? De ahí copias 2, luego copias cada una de esas 4, etcétera. Cuando hay muy poco material genético de partida, tardas muchos ciclos en empezar a ver que tu curva sube. Tu curva de PCR, me refiero. Pero si hay mucho, pues enseguida empiezas a ver que sube con muy pocos ciclos, ¿no? Entonces, si rebajamos el umbral del ciclo, lo que estamos haciendo es detectar cantidades más pequeñas del virus que antes. Y supongo dejamos ahí, Javier, que salta la desconexión en 10 segundos. Javier San Pedro y Pera Estupiñá, un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego.